El libro amarillo. Un libro de ocultismo absolutamente práctico. Samael Aún Beor. Kalki Avatar de la Nueva Era Acuaria Bogotá, Colombia, 1971. Prefacio por el maestro Garga Cuichines. Hay personas que tienen algún mérito ganado en vidas anteriores y al ver una obra como la presente el libro amarillo, hacen alguna práctica y de inmediato salen al mundo astral, pero con tan mala suerte que al regresar nuevamente al mundo físico y encontrarse con hermanos de la senda, cuentan sus experiencias, divulgan todo lo que les muestran y enseguida son tapados, es decir, no se les permite traer el recuerdo por mucho tiempo. Estos personajes se dirigen a nosotros pidiéndonos nuevas fórmulas para salir al astral, pero no nos dicen que ya salieron y que no guardaron silencio de sus experiencias astrales. Esto indica que todo hermano que salga al astral debe guardar silencio, es decir, no divulgar lo que vea o lo que le muestren si no quiere ser sellado de inmediato. Si es un bodhisattva le toca esperar hasta que llegue al estado aquel en que se cayó en vidas anteriores y una vez haya recuperado sus iniciaciones, de ahí en adelante le devuelven sus facultades y el iniciado vuelve a salir en astral, a tener videncia, a despertar conciencia, etc. Es muy interesante que el estudiantado conozca estos hechos, ya que son muchos a quienes les interesa tener facultades para salir en astral, pero para una mejor información de los estudiantes gnósticos, les voy a narrar un hecho histórico que por primera vez lo publicamos. Resulta que por allá en el final del año 1948 cuando yo era comenzante en estos estudios le pedía al maestro Aún Beor que me diera mantram para salir en astral y él me dio algunos. Para mí era determinante la salida en astral por cuanto yo anhelaba conocer en lo interno quién era ese personaje que me estaba dando estas enseñanzas. Se trataba nada menos que de vigilar al propio maestro, en aquel entonces Aún Beor. Yo pedía constantemente y hacía prácticas permanentes, daba saltos, en fin, yo hacía todo aquello que el estudiante es capaz cuando tiene anhelos de experimentar o investigar lo que se proponga, es decir, cuando hay de por medio un objetivo. En el caso mío el propósito era vigilar a aquel que me estaba instruyendo como maestro. No me da vergüenza decir esto porque con nosotros lo harán también muchos en la misma forma en que yo lo hice. Pues bien, después de haber hecho muchas prácticas, recuerdo que una vez salí en astral y lo primero que hice fue buscar al maestro y entonces pedí que se me llevara donde estuviera. Recuerdo que salí a una velocidad fantástica por muchas regiones hasta que fui a dar a una gran ciudad sintiendo el deseo de dirigirme a la periferia de la ciudad siempre en lo alto hasta que descendí en un barrio tenebroso muy oscuro, lleno de cantinas y callejuelas estrechas con gentes de mala índole. Una vez que estuve en tierra comencé a observar, a buscar por ventanas y puertas, pero yo no encontraba sino sucios cabaret, cantinas y lugares donde se vendía cerveza y se bebía toda clase de licores embriagantes. Por una ventana alcancé a ver a mi maestro y cuál no sería mi sorpresa cuando observé que al lado de él estaba un terrible demonio que le echaba la cola sobre el hombro y en la punta de la cola tenía una especie de aguijón o uña que la colocaba en el hombro izquierdo del maestro. Para mí aquello fue lamentable porque lo primero que me dije para mí mismo fue lo siguiente. Ve a este hombre que me prohíbe a mí que beba cerveza, en cambio él está en estos lugares de lupanares y vicio bebiendo nada menos que con un demonio. ¿Cómo sería para mí la desilusión y el susto que recibí que me pareció un cuadro desastroso a tal punto, que de inmediato regresé al cuerpo? Con aquella información que percibí directamente, esperé que se llegara la mañana para ir a visitar al maestro y ver qué cara ponía cuando yo le divulgara en qué cosas lo había cogido. Esto me hace recordar a muchos estudiantes gnósticos que se ponen a vigilar a los directivos, sacerdotes gnósticos o misioneros internacionales, etc., y resulta que los sentidos del estudiante no sirven, están imperfectos porque el estudiante es imperfecto, de manera que con sentidos sucios ven las cosas sucias y desastrosas. Pues bien, muy temprano me fui para donde el maestro, comencé a hablarle siempre con un poco de malicia y le dije, ¿maestro sabe que salí en astral? Y él me dijo, magnífico. Luego le conté que lo había visto a él bebiendo cerveza con un demonio. Mi sorpresa fue cuando le dije lo anterior y él se llenó de alegría, se puso feliz. Sin embargo, mis propios demonios me decían, míralo cómo será de descarado que se alegra de que lo hayas visto con semejante personaje en tan bajos lugares, en lugar de estar triste y compungido porque lo has descubierto. El maestro me dijo que por qué no había entrado, yo le dije que no me gustaba entrar en esa clase de lugares, además le reproché eso de entrar a esos lugares, el maestro me dijo que tenía que hacerlo porque ese demonio necesitaba conquistárselo, no te puedo decir ahora quién es, pero a su tiempo te lo diré, es el único demonio que yo conozco que siente amor por sus discípulos, estoy persiguiendo algo que no te puedo decir ahora, pero me alegra que tú hayas presenciado aquel coloquio. En síntesis, lo que yo había visto, más tarde vino a dar sus resultados, se trataba nada menos que de romper la cadena que tenía atado al mundo y se logró romper el cerco tenebroso mediante el arrepentimiento de Belcebú y que ya conocen todos los estudiantes gnósticos. Sin embargo yo en aquella época nada sabía de estas cosas tan inteligentes que el maestro estaba planeando, yo juzgaba con mis sentidos imperfectos porque tenía la mente sucia. Por eso los estudiantes deben mejorar sus sentidos para que traigan buena información, se mejoran acabando con los defectos, se necesita con urgencia que el estudiante acabe con sus defectos para que sus sentidos mejoren y sus facultades regresen y puedan salir en astral, en estado de ginas y ver los resultados en forma precisa. Belcebú, aquel demonio, pasó a la logía blanca, porque protestó del mal que había hecho y quedó en manos de los maestros de la logía blanca, roto ese eslabón terrible que aprisionaba al mundo, fueron cayendo una cantidad de magos negros, que el maestro expresa en la revolución de Bel y también en el matrimonio perfecto.
Hay hermanos que se ponen a deducir sin estar preparados, como lo que yo deducía en aquella época, por eso el maestro nunca me confió en ese tiempo nada de sus planes porque yo lo podía vender, en un discípulo lleno de defectos no se puede fiar. De ahí la necesidad de limpiar la mente y mejorarse utilizando las claves que el maestro da en todos sus libros, pero hay que ponerlos en práctica. Julio Medina Vizcaíno. Introducción. La adorable Madre Kundalini es el fuego abrasador del Espíritu Santo. Ella es Isis, María, Maya, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, etcétera, etcétera, etcétera. Ella tiene millares de nombres adorables. Ella es amor. La electricidad, el magnetismo universal, la fuerza cósmica, las leyes de cohesión y gravedad planetaria fueron creadas por la Madre de toda adoración. Todos los planetas que brillan, centellean y palpitan en el inalterable infinito, descansan entre el seno delicioso de la bendita diosa Madre del mundo. La Señora de la Suprema Adoración conduce a sus niños de la mano, por la senda peligrosa del filo de la navaja. La Divina Madre permanece enroscada 3 veces y media en la iglesia coxígea. La Señora de toda adoración abre las 7 iglesias del Apocalipsis de la médula espinal. Debemos buscar a la Divina Madre en el Templo Corazón. La cruz de la iniciación se recibe en el Templo Corazón. Solo la adorable Señora del Amor tiene el poder de despertar a sus niños entre el seno profundo del Espíritu Universal de vida. La Madre debe convertirse en un lago sereno y sin tempestades, donde se refleje todo el panorama del cielo estrellado. Cuando la mente está quieta y en silencio, entonces la Divina Madre se goza en nosotros. Esa es la bienaventuranza. La paz solo se logra con el control de la mente. La pureza del pensamiento conduce a la perfección del yogi. Debemos venerar a los maestros. Debemos hacer nuestras prácticas esotéricas llenos de ardiente fe. Aquellos que tienen fe se convierten en seres inefables. La sabiduría y el amor resplandecen en la mente de aquellos que han alcanzado en Samadhi, el éxtasis de los santos. Con este libro de fuego ardiente, todos nuestros bien amados discípulos podrán convertirse en verdaderos maestros del Samadhi. Subid amadísimos por la senda de la iniciación con suma prudencia. Recordad que este camino está lleno de peligros por dentro y por fuera. Esta es la senda del filo de la navaja. Bebed el néctar de la inmortalidad en la fuente purísima del éxtasis. Hollad la senda de la perfecta santidad. La Divina Madre tiene el poder de abrir todos los chakras del cuerpo astral. Ella es la Señora de toda perfección. La Señora de perfección mora en los electrones. En ella meditan los sabios gnósticos, los místicos la adoran, los enamorados la levantan por el canal medular. Cuidad tu licor seminal. Evitad las poluciones nocturnas con el arcano AZF. Relajad vuestros músculos para la meditación. Mantened flexible vuestra columna espinal. No comáis carne de ninguna especie. Bebed agua pura. Levantaos en la aurora. Recordad que la miel de abeja es el alimento de la fraternidad universal blanca. Comed frutas, granos y plantas. Practicad la meditación diariamente. Recordad que la meditación es el pan diario del sabio. El libro amarillo es un libro de ocultismo trascendental y absolutamente práctico. Aquí tenéis, amadísimos, la yoga que se necesita a la nueva era acuaria. Sed amables para escuchar y bondadosos para juzgar. Que vuestro Padre que está en secreto, y que vuestra Divina Madre Kundalini os bendiga. El autor. Capítulo 1. El amor. La yoga moderna es especialmente gnóstica cristiana. La yoga moderna rechaza absolutamente el Hatha Yoga. Creemos muy sinceramente que las maromas del Hatha Yogi son propias de payasos y de circos. Eso no sirve para nada. Lo más grande que hay en la vida es el amor. Ninguna maroma de circo puede reemplazar jamás al encanto divino del amor. En los misterios de Eleusis los hombres y las mujeres se magnetizaban mutuamente entre las danzas misteriosas del amor. Entonces nadie pensaba en porquerías sino en cosas santas y puras. Las grandes fiestas de Eleusis, la alegría, la danza, el beso y la magia sexual, transformaban a los seres humanos en verdaderos dioses. Entre las delicias del amor los hombres y las mujeres encantan y despiertan a la bella durmiente, la divina serpiente Kundalini. Cuando una mujer y un hombre se adoran acumulan entonces las fuerzas terriblemente divinas de la Madre Cósmica. Esas centelleantes fuerzas espantosamente divinas, inundan con sus resplandores todos los chakras, centros, ruedas, flores de loto de los cuerpos internos del hombre. Los fuegos dorsales son geovísticos. Los fuegos del corazón son crísticos. En la frente centellean los rayos terriblemente divinos del Padre. Todas esas 3 clases de energía son puro semen transmutado. En el licor seminal se halla la clave de la redención humana. La energía seminal debe ser sublimada hasta el corazón. En el corazón la Divina Madre encuentra a su Hijo, el Cristo interno. La Madre y su Hijo viven en el Templo Corazón. La cruz de la iniciación se recibe en el Templo Corazón. Puede y debe haber conexión sexual, pero es preferible morir antes que cometer el crimen de derramar el semen. Cuando el mago derrama el vaso de Hermes, entonces las fuerzas terriblemente divinas de la diosa Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, se retiran, se funden entre las corrientes universales, y el hombre se sumerge entre el abismo. El tremendo mantram, Yao, resume toda la ciencia del arcano AZF. Este mantram se debe vocalizar durante el trance amoroso de la magia sexual. I, ignis, fuego. A, agua, agua. O, origo, principio, espíritu. El fuego hace fecundas las aguas de la vida para que nazca el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es siempre hijo de un hombre y de una mujer. Cuando 2 seres se adoran y practican con el arcano AZF se convierten en dioses inevitablemente.
Cultívese la alegría en los hogares, la música, las flores. Dispénsense los enamorados toda clase de errores. Nadie es perfecto. Debe la pareja perdonarse mutuamente sus muy humanos errores. El amor no es culpable de los disgustos entre los enamorados que se adoran. Todos esos disgustos son del yo psicológico, Satán. La yoga moderna es amor, música, danza, perfumes, besos, adoración, pranayama, meditación, iluminación, sabiduría, felicidad. La yoga moderna sigue al Cristo y adora a la mujer. Ya pasaron los tiempos en que los anacoretas se torturaban con el hatha yoga, ahora los yogis y yoginas modernas se aman y se adoran. El amor es inefable, el amor es terriblemente divino. Capítulo 2 Kundalini. El Kundalini es la energía primordial encerrada en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia del Apocalipsis es un centro magnético situado 2 dedos sobre el ano, y 2 dedos debajo de los órganos genitales. El Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. La serpiente sagrada dormita dentro de su iglesia enroscada 3 veces y media. El Kundalini es el fuego de Pentecostés. El Kundalini es la Madre Divina. El santuario de la Madre Divina es el corazón. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del aura del Mahachohan. La Madre Cósmica, el Espíritu Santo, el tercer Logos. Los fuegos dorsales son jehovísticos. Los fuegos del corazón son crísticos. En la frente centellean los rayos terriblemente divinos del Padre. Los fuegos del corazón controlan el ascenso de la serpiente sagrada por el canal medular. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón. El Kundalini necesita subir hasta el cerebro y luego debe llegar hasta el santuario sagrado del corazón. El Kundalini mora en los electrones. Los sabios meditan en el Kundalini, los devotos lo adoran, en los hogares de perfección se le rinde culto. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto bebemos entonces el néctar de la inmortalidad porque despierta el Kundalini. Los átomos solares y lunares hacen contacto en el tribeni cerca del coxis, entonces despierta por inducción el Kundalini. El Kundalini se despierta con el pranayama, con la concentración y la meditación, con la devoción muy profunda, con la voluntad y la comprensión, con los mantras sagrados y con la magia sexual. También puede ser despertado el Kundalini por obra y gracia de algún maestro de misterios mayores de la Blanca Hermandad, o porque la Madre Divina así lo quiere. Cuando el yogi derrama el semen, el Kundalini no puede despertar. El ascenso del Kundalini por el canal medular es muy lento y difícil. El paso de la serpiente ígnea de una vértebra a otra significa terribles pruebas, espantosos sacrificios, supremas purificaciones. No solo debemos matar el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo. Nuestra divisa es telema, voluntad. Cuando el Kundalini llega hasta la glándula pineal, situada en la parte superior del cerebro, alcanzamos entonces al éxtasis perfecto. Debemos advertir que aun cuando el Kundalini tiene forma de serpiente, puede presentarse ante el devoto con la forma de la Madre Divina, Isis, Rea, Cibeles, María, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el Kundalini despierta, el devoto ve visiones maravillosas, y escucha múltiples sonidos. Cuando el Kundalini despierta se desarrollan entonces todos los poderes del alma. Cuando el Kundalini despierta el estudiante ve una luz muy brillante igual a 10.000 soles juntos que resplandecen de alegría al unísono con la iglesia de Éfeso. Si el devoto derrama el semen después de haber iniciado el ascenso del Kundalini por el canal medular, el Kundalini desciende entonces una o más vértebras según la magnitud de la falta. Ningún fornicario podría llegar a la realización cósmica. El agua es el habitáculo del fuego. Si derramamos el agua perdemos entonces el fuego. La castidad es el fundamento de la gran obra. Todo el poder del Kundalini se encuentra en el semen. Todo aquel que logra llevar esta energía del Kundalini hasta la glándula pineal, alcanza de hecho la supraconciencia, el estado de Nirvikalpa Samadhi. El que llega a estas alturas es un iluminado, un dios. El Kundalini yace en la cavidad triangular conocida como Triángulo Celestial, centro de la iglesia de Éfeso. El templo maravilloso de Éfeso es un loto esplendoroso. Ese loto tiene 4 pétalos. La iglesia de Éfeso tiene la luminosidad de 10 millones de soles. La tierra elemental de los sabios corresponde a esta flor de loto. Cuando la serpiente sagrada abre la iglesia de Éfeso se nos confieren poderes sobre las criaturas elementales que viven en las entrañas de la tierra. Entonces podemos obrar sobre los terremotos. Cuando la serpiente llega a la altura de la próstata se abre la iglesia de Esmirna. Este chakra tiene 6 pétalos. El chakra prostático nos confiere el poder de crear. Sería imposible toda creación sin el chakra prostático. El inmortal Babaji, el Cristo yogi de la India cuyo cuerpo data de muchos millones de años que se pierden en la noche de los siglos, es el supremo rector del chakra prostático. Babaji maneja toda vida, y tiene el poder de crear y volver nuevamente a crear. El agua elemental de los sabios, el Enseminis, es el elemento de este chakra. Todo aquel que abre la iglesia de Esmirna, tiene poder sobre las aguas y las tempestades. El ascenso del Kundalini a la región del ombligo, nos confiere el poder de obrar sobre el fuego de los volcanes. El chakra de la región del ombligo es la iglesia de Pérgamo. Este chakra tiene 10 pétalos. El fuego elemental de los sabios es el elemento de este chakra. Cuando el Kundalini llega a la altura del corazón, se abre entonces la iglesia de Tiara, y se nos confiere el poder de obrar sobre los 4 vientos. El loto del corazón tiene 12 pétalos y su elemento es el aire elemental de los sabios. Todo aquel que quiera aprender a meterse con su cuerpo físico dentro de los mundos suprasensibles, debe despertar el chakra del corazón. Esto es lo que se conoce como ciencia jinas. El cuerpo humano puede salirse del plano físico y entrar en los mundos suprasensibles.
Cuando la serpiente sagrada llega a la altura del corazón se abre la iglesia de Tiara y nos volvemos intuitivos. El ascenso del Kundalini a la región de la laringe nos confiere el poder de oír las voces de los seres que viven en los mundos suprasensibles. Ese chakra laríngeo es la iglesia de Sardis. Al llegar a estas alturas, el Kundalini florece en los labios fecundos hecho verbo. El chakra laríngeo tiene 16 pétalos. Cuando el Kundalini llega a la altura del entrecejo se abre la iglesia de Filadelfia. Este es el ojo de la sabiduría. En este centro magnético mora el Padre. El chakra del entrecejo tiene 2 pétalos y es el trono de la mente. Cuando la mente materia se transforma en mente Cristo recibimos el manto de los Budas y el ojo de Shiva. Todo aquel que despierta el chakra frontal se vuelve clarividente. Cuando el Kundalini llega a la glándula pineal se abre la iglesia de la Odisea. Este chakra tiene 1000 pétalos resplandecientes. Esta es la corona que brilla como una aureola de luz en la cabeza de los santos. En la glándula pineal existe el átomo del Espíritu Santo. Entonces recibimos la blanca paloma del Espíritu Santo y nos llenamos de iluminación, sabiduría y omnisciencia. En la iglesia de Éfeso conquistamos la tierra. En la iglesia de Esmirna, el agua. En la iglesia de Pérgamo, la tierra. En la iglesia de Tiatira, el aire. En la iglesia de Sardis, el fluido acásico. En la iglesia de Filadelfia, conquistamos la mente y en la iglesia de la Odisea conquistamos la luz. Así es como nos hacemos reyes y sacerdotes de la naturaleza, según la orden de Melquisedec. En el campo magnético de la raíz de la nariz se halla el átomo del Padre. En la glándula pituitaria, el átomo del Hijo y en la pineal el átomo del Espíritu Santo. Capítulo 3 Los 2 testigos. Los 2 testigos se enroscan en la espina dorsal formando el santo 8. Los 2 testigos enroscados en la espina dorsal forman el caduceo de Mercurio. Los 2 cordones simpáticos se hallan situados a los lados derecho e izquierdo de la espina dorsal. Los 2 testigos ascienden alternativamente de izquierda a derecha hasta formar un nudo maravilloso en el espacio comprendido entre las 2 cejas. Luego prosiguen por las fosas nasales. El cordón simpático que procede del lado derecho sigue su curso por el izquierdo y viceversa. El que procede del lado izquierdo resulta frío. El que procede del lado derecho es caliente. El frío es lunar. El caliente es solar. Por este par de cordones simpáticos ascienden hasta el cerebro los átomos solares y lunares de nuestro sistema seminal. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto con el coxis despierta el Kundalini inevitablemente. El canal medular tiene un orificio inferior que normalmente se halla cerrado en personas comunes y corrientes. Los vapores seminales destapan ese orificio para que el Kundalini entre por allí. La yoga tiene un ejercicio especial para abrir ese orificio rápidamente. Ese ejercicio se llama pranayama. El Kundalini al ascender victorioso de chakra en chakra desata los nudos e impedimentos que se oponen al ascenso del Kundalini. Es necesario advertir a los hermanos gnósticos que debemos aprender a polarizar el fuego sagrado del Kundalini. Algunos devotos comen carnes, beben alcohol, gozan diariamente de la pasión sexual aun cuando jamás derramen el semen. El resultado es que ellos polarizan el fuego en los chakras del bajo vientre, y pierden la felicidad de gozar del loto de los 1000 pétalos, la iglesia de la Odisea. Este chakra es el ojo de diamante que nos confiere el éxtasis perfecto, la dicha inefable de los hombres dioses. El poder de salir conscientemente en espíritu y en verdad para viajar por las regiones del nirvana. Todos aquellos que hayan levantado la serpiente sobre la vara deben ser absolutamente castos en pensamiento, palabra y obra. Deben practicar diariamente la meditación interna, y no ser glotones, ni bebedores de licores, ni carnívoros. Siempre aseados, siempre ordenados, siempre puros. Así se polariza el fuego en la iglesia de la Odisea. Entonces gozamos del éxtasis. Los 2 testigos tienen el poder de despertar el Kundalini. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del dios de la tierra. Y si alguno les quiere dañar sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Apocalipsis 2. Vers. 3, 4, 5, 6. Aquellos que están trabajando con el Kundalini deben tener una fe inquebrantable en la Divina Madre. Ella es la que conduce de la mano a su devoto. Ella es la que conduce a su niño de chakra en chakra. Ella es la que asiste al estudiante gnóstico, y lo enseña y corrobora y prepara para que se realice. Todo devoto debe rogarle a su Madre Divina le conceda el fuego sagrado, y después del advenimiento del fuego, todo devoto debe meditar diariamente en la Divina Madre. Ella lo enseñará, ella le llevará de la mano, ella guiará sus pasos en la senda difícil del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. El Swami Sivananda da una oración que sirve para meditar en la Divina Madre. Esa oración es la siguiente. Madre Divina, yo soy tuyo, tú eres mi único refugio y sostén. Protégeme, guíame, ten piedad de mí. Sabed, hermanos, que la Divina Madre siempre responde. Sin su gracia sería imposible llevar el Kundalini de chakra en chakra hasta la iglesia de la Odisea. Capítulo 4 Canto mántrico para despertar el Kundalini. Los mantras sagrados tienen el poder de despertar el Kundalini. El ángel Aroch, ángel de mando, nos enseñó el canto mántrico más poderoso que existe en todo el universo para despertar el Kundalini. Cantó el ángel un canto tan conmovedor, un canto tan dulce, y nosotros nos sentimos llenos de éxtasis. Luego el ángel nos invitó a seguir su ejemplo y nosotros cantamos. Ese canto mántrico se escribe así. Candil bandil rrrrrrrrrrrr. Ese canto mántrico se canta así.
Can. Con voz alta. Bill. Con voz baja. La letra R debe vocalizarse como imitando el ruido de un motor, pero con voz semejante a la del niño. Así, hermanos, así es como se canta el canto del Kundalini. Todos aquellos que están trabajando con el Kundalini no deben olvidar las letras. Sabed, amados, que la letras tiene el poder de transmutar el licor seminal en distintos valores energéticos. El licor seminal debe transmutarse en 7 tipos de energía escalonada. Los 7 grados de poder del fuego. La letras debe hacerse resonar como un silbo muy fino y apacible. Se aprietan los dientes de arriba con los de abajo, para dar ese silbo finísimo y muy delicado. Esa es la sutil voz que el yogi debe aprender a entonar y manejar. El yogi debe tener el vaso de Hermes, herméticamente tapado. El yogi que sufre de poluciones nocturnas, o que fornica diariamente o constantemente, se parece al hombre que quiera llenar un cántaro, o barril, sin fondo. El yogi debe transmutar el licor seminal en 7 tipos de energía. La letras, tiene el poder de transmutar el licor seminal en 7 tipos de energía escalonada. La crilla de Babaji, el Cristo yogi de la India, enseña el poder de las letras, el silbo dulce y apacible. Detrás del silbo muy fino que el yogi sabe producir con su boca, está la sutil voz, un silbo aún mucho más fino, que cuando resuena en el cerebelo confiere al yogi el poder de salir instantáneamente en cuerpo astral. Todos aquellos devotos que estén trabajando con el Kundalini, no deben dejar de practicar con las letras. Las entonada así como un silbo muy fino, transmuta el licor seminal en el fuego sagrado del Kundalini. El canto mántrico del ángel Aroch, y el silbo dulce y apacible, son urgentes para despertar el Kundalini. Capítulo 5. Los hijos de la sabiduría. Todo verdadero matrimonio gnóstico puede y debe engendrar hijos de la sabiduría. Sabed, amados discípulos, que los hijos de la sabiduría, no son hijos de fornicación. Cuando los matrimonios gnósticos quieren brindar cuerpo a algún gran maestro de la logia blanca, deben inevitablemente bajar a la 9ª esfera con el arcano 9 del tarot. Ese arcano es el sexo. La madre de los hijos de la sabiduría se prepara durante 9 meses antes de crear con el poder Kriya Shakti. Durante este tiempo ella debe orar mucho a la Madre Divina rogándole con todo el corazón, con toda el alma, que le dé la felicidad de concebir en su vientre a un gran maestro, para ayudar a la humanidad. Son 9 meses de preparación, 9 meses de castidad, santidad, meditación, antes de efectuar el acto secreto con el marido. El futuro padre del niño, tampoco debe ser fornicario. Él debe abstenerse durante 9 meses. Él y ella solo deben orar mucho a la Divina Madre, rogándole la dicha de tener por hijo a un gran maestro. Los esposos no deben comer carnes. Los esposos deben ser vegetarianos. Los esposos deben ser castos en pensamiento, palabra y obra. La cópula sagrada se efectúa en primavera durante el mes de las flores, mayo. En el mes de mayo desciende el Buda para bendecir a la humanidad. Se debe efectuar el acto un día viernes en la aurora. A esa hora está vibrando intensamente el lucero de la mañana. La pareja debe retirarse del acto sin haber eyaculado el licor seminal. Las jerarquías lunares saben utilizar un gameto masculino y un óvulo materno para hacer fecunda la matriz. La madre debe acostarse cada mes en posición diferente, un mes a la derecha y otro hacia la izquierda. Así es como el cuerpo de la criatura que está entre el vientre recibirá todo el beneficio cósmico. En la Lemuria se efectuaba todo este trabajo dentro de los grandes templos de misterios. Entonces no existía el dolor en el parto. Así es como vienen al mundo los hijos de la sabiduría. Este es el sistema creador del Kriya Shakti. Con este sistema antiquísimo que se pierde en la noche de los siglos, todo matrimonio yogi podría brindar vehículo físico a cualquiera de los grandes maestros de la venerable logia blanca. Esta clave maravillosa demuestra en forma evidente que no se necesita eyacular 7 millones de zoospermos para crear un nuevo ser humano. Dios dijo creced y multiplicaos. Dios no dijo creced y fornicad. La eyaculación seminal es delito. La eyaculación seminal es fornicación brutal. El sistema antiguo de reproducción paradisíaca se realizaba sin la eyaculación seminal en el hombre y sin el orgasmo femenino. Los tenebrosos lucíferes de la antigua tierra luna le enseñaron al hombre la eyaculación seminal. Entonces perdió sus poderes. Esto está representado por la salida del Edén. Nosotros no enseñamos cosas contra natura. Lo normal y natural es no derramar el semen. No estamos enseñando refinamientos sexuales. Estamos enseñando lo que verdaderamente es natural, normal. La gente se escandaliza porque la piedra filosofal es piedra de tropiezo y roca de escándalo para los malvados. La piedra de tropiezo es el sexo. Los malvados odian la magia sexual. A los malvados les repugna todo aquello que les quite la plena satisfacción de sus pasiones carnales. Los malvados sienten repugnancia por la castidad. Esa es la ley de esas pobres gentes. Viven para gozar del placer carnal, y odian la castidad. Capítulo 6. Urbaratus. La magia sexual, el arcano AZF, es conocida en la India con el término sánscrito Urbaratus. Todo aquel que practica con el arcano AZ es llamado en la India, Urbaratus Yogi. El gran arcano se encuentra en un libro hindostán titulado Secrets of Yoga. Su autor es un yogi del sur de la India. Causa horror saber que los tenebrosos bonzos del clan de Dakrupas, dedicados al tantrismo horrible y fatal, eyaculan el licor seminal durante sus prácticas de magia negra. Los bonzos tienen una técnica fatal para reabsorber el semen derramado. Esa técnica es el bajrol y desgraciadamente mal empleado. No queremos ampliar nada sobre el bajrol y aplicado en su aspecto o fase puramente negativa, porque sabemos que existen muchas personas de mentalidad débil que podrían fácilmente caer en el horrible tantrismo de los bonzos. Entonces el karma caería fatalmente sobre nosotros.
El semen derramado y luego absorbido en perya femenino, está horriblemente recargado de átomos del enemigo secreto, átomos satánicos recogidos de los propios infiernos atómicos del ser humano. El resultado inevitable de este tantrismo, es el descenso de la serpiente hacia abajo, hacia los abismos atómicos de la naturaleza. Así es como la humana personalidad termina separándose definitivamente del espíritu divino. Entonces el ser humano se convierte en demonio. En otros tiempos se practicaba en los ashrama del Indostán el arcano AZF. Los yogines se preparaban con el bajroli para la magia sexual. Desgraciadamente comenzaron los hermanitos con las hermanitas a formar escándalos, y los gurujis corrieron entonces la cortina del esoterismo, y prohibieron el AZF. Sin embargo, en secreto los yogis y yoginas iniciados practican el AZF, aunque aparentemente esté prohibido. La realidad es que esta prohibición hizo más daños que beneficios, pues el sistema de Brahmacharya resulta un fracaso porque nadie es capaz de guardar Brahmacharya, abstención absoluta. Algunos que aparentemente la guardan, sufren de poluciones nocturnas. Así pierden el semen que acumulan, y se convierten en víctimas del abismo. El AZF es un sistema para crear hijos fuertes, sanos y grandiosos. Con el AZF se selecciona el espermatozoide que ha de fecundar la matriz. El zoospermo que logra escaparse durante la práctica con el arcano AZF es de hecho un zoospermo seleccionado y poderoso que ha de dar origen a un verdadero superhombre. Así podemos formar una raza de dioses. Con el AZF se logra el desarrollo completo de todos los fuegos dorsales. Con el arcano AZF se logra la total realización a fondo. La gran yogina HPB, después de haber enviudado del conde Blavatsky, tuvo que casarse para practicar con el arcano AZF. Solo así logró el completo desarrollo de los 49 fuegos. El yogi avatar Alakirila Asaya fue llamado por Babaji para la iniciación, cuando ya estaba casado. Así se realizó el yogi avatara. Los gurujis de los ashrama tienen que pagar el karma de no haber hablado claro cuando fue necesario hablar claro. Nada se ganó con velar el santuario. Es mejor tener el valor de hablar claro. En la unión del falo y el útero se halla la clave del arcano AZF. Lo importante es retirarse del acto sexual sin derramar el semen. No se debe derramar el vaso de Hermes, jamás en la vida. Así nos convertimos en dioses terriblemente divinos. Nuestra divisa es telema, voluntad. Con el Urdhvaratus se despierta y desarrolla totalmente el Kundalini. Capítulo 7. La madre cósmica. Dios no tiene figura ninguna. Dios es coesencial con el espacio abstracto absoluto. Dios es aquello, aquello, aquello. Dios tiene dos aspectos: sabiduría, amor. Dios como sabiduría es padre. Dios como amor es madre. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo no es un individuo, Cristo es un ejército. Cristo es el ejército de la voz. El verbo. Antes de que rayara la aurora del nuevo día cósmico, el Padre, la Madre, y el Hijo eran uno, aquello, aquello, aquello. Dios como Padre reside en el ojo de la sabiduría. Este ojo está situado entre las dos cejas. Dios como Madre reside en el templo corazón. Sabiduría y amor son las dos columnas torales de la gran lojía blanca. Dentro de cada ser humano existe un soldado del ejército de la voz. Ese es el Cristo interno de todo hombre que viene al mundo. El hombre séptuple es tan solo la sombra pecadora de ese soldado del ejército de la voz. Necesitamos encarnar al hombre sol, el Cristo interno. La Madre Divina nos ayuda. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Dios como amor es Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. ¿Quién es aquel que se atrevería a levantar ese velo terriblemente divino? Hay de los profanos y de los profanadores que se atrevan siquiera a tocar el velo de Isis. Cuando el devoto hace sus ruegos a la Madre Divina, debe tener sueño y estar sumergido en profunda meditación interna. El verdadero devoto no se levanta de su cama, ni come ni bebe hasta recibir la respuesta de la Divina Madre. La Madre Cósmica no tiene forma, pero gusta tomar alguna forma para contestar al suplicante. Puede presentarse como Isis, Rea, Cibeles, Tonantzin, María, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la Divina Madre ha dado su respuesta al devoto, desintegra su forma instantáneamente porque no la necesita. La Divina Madre es el segundo aspecto de aquello y se llama amor. El amor es una sustancia que es coesencial con el espacio abstracto muy profundo. La Divina Madre no es una mujer, ni tampoco algún individuo. Es únicamente una sustancia incógnita. Cualquier forma que eso tome, se desintegra instantes después. Eso es amor. Dios Madre es amor. Dios Madre nos adora, nos ama terriblemente. La diosa madre del mundo sube por el canal medular convertida en serpiente de fuego cuando trabajamos con el arcano AZF. La diosa madre del mundo es Devi Kundalini. La Divina Madre lleva a su niño en sus brazos amorosos. El Cristo interno de cada hombre es ese niño. La Madre es aquello, 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 Isis, amor, misterio. El devoto que quiera poderes debe pedírselos a la Divina Madre. El verdadero devoto se humilla ante Dios Madre. Si el devoto verdaderamente se resuelve a corregir sus errores y a hollar la senda de la santidad, puede pedir a la Divina Madre el perdón de su karma pasado y la Madre Divina lo perdona. Pero si el devoto no se corrige ni sigue la senda de santidad, es entonces inútil pedir perdón a la Madre Divina, porque ella no lo perdona. La Madre Divina perdona a sus hijos arrepentidos verdaderamente. Ella sabe perdonar a sus hijos porque son sus hijos. Todo el karma de las malas acciones, de pasadas reencarnaciones, puede ser perdonado por la Madre Divina. Cuando el arrepentimiento es absoluto, el castigo sale sobrando. Capítulo 8. Pranayama crístico egipcio. Prana es el gran aliento. Prana es el Cristo cósmico. Prana es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol.
El fuego arde por prana. El agua fluye por prana. El viento sopla por prana. El sol existe por prana. La vida que tenemos es prana. Nada podría existir en el universo sin prana. No podría nacer el insecto más insignificante, ni brotar la más tímida florecilla sin el prana. Prana existe en el alimento que comemos, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, en todo. Cuando la energía seminal es sublimada y transformada totalmente, provee el sistema nervioso de riquísimo prana, el cual queda depositado en el cerebro como vino de luz, como energía crística maravillosa. Existe una estrecha conexión entre la mente, el prana y el semen. Controlando la energía seminal con la fuerza de la voluntad, habremos logrado todo porque la mente y el prana quedarán entonces bajo nuestro control. Aquellos que derraman el semen no podrán jamás en la vida controlar la mente ni el prana. Esos son los fracasados. Quien logre el control sexual, logrará también el control de su mente, y el control del prana. Esa clase de hombres alcanzan la liberación. Esa clase de hombres logran el elixir de larga vida. Todos los inmortales que viven con el Cristo Yogi de la India, el divino Babaji, conservan sus cuerpos físicos a través de millares de años sin que la muerte pueda contra ellos. Esos hermanos, después de lograr la suprema castidad, consiguieron el control del prana y de la mente. Prana es energía universal, es vida, es luz, es alegría. El principal objetivo de la práctica del pranayama es lograr la unión de los átomos solares y lunares del sistema seminal para despertar el kundalini. Práctica esotérica. Primero. Siéntese el devoto, en una silla con el rostro hacia el oriente. Segundo. Haga mucha oración, rogándole a la Divina Madre que le despierte el kundalini. Tercero. El pecho, cuello y cabeza deberán estar en línea vertical. No se debe doblar el cuerpo a los lados, ni hacia adelante o hacia atrás. Las palmas de las manos deben descansar sobre las piernas en forma muy natural. Cuarto. La mente del devoto debe estar dirigida hacia adentro, hacia la Divina Madre, amándola y adorándola. Quinto. Cierre los ojos para que las cosas del mundo físico no lo distraigan. Sexto. Tape la fosa nasal derecha con el dedo pulgar vocalizando mentalmente el mantrantón, a tiempo que respira, o inhala muy lentamente el aire por la fosa izquierda. Séptimo. Clausure ahora la fosa nasal izquierda con el dedo índice. Retenga el aliento. Envíe el prana a la iglesia de Éfeso situada en el coxis para despertar el kundalini, y pronuncie mentalmente el mantramsa. Octavo. Exhale ahora lentamente por la fosa nasal derecha vocalizando mentalmente el mantraman. Noveno. Clausure ahora la fosa nasal izquierda con el dedo índice. Décimo. Inhale la vida, el prana, por la fosa nasal derecha vocalizando mentalmente el mantrantón. Retenga ahora el aliento vocalizando el mantramra. Clausure las dos fosas nasales con los dedos índice y pulgar. Envíe el prana al centro magnético del coxis para despertar el kundalini. 11. Exhale muy lentamente por la fosa nasal izquierda vocalizando mentalmente la sílaba mantrikaran. 12. Esto constituye un pranayama completo. 13. 6 pranayamas seguidos deben realizarse al amanecer y al anochecer. 14. El devoto se levantará de su silla y arrodillará en tierra. 15. Colocará ahora las palmas de la mano en el suelo tocándose entre sí los dedos pulgares. 16. Inclinado hacia adelante, postrado en tierra, lleno de suprema veneración, con la cabeza hacia oriente, apoyará su frente sobre el dorso de las manos, al estilo egipcio. 17. Vocalizará ahora el devoto con su laringe creadora el poderoso mantramra de los egipcios. Ese mantram se vocaliza alargando el sonido de las dos letras que componen el mantramra, así. Ra. Vocalícese 7 veces consecutivas. Estos son los 17 puntos del pranayama egipcio. El mantramra tiene el poder de hacer vibrar el kundalini y los chakras para despertarlos. Los mantrams del pranayama son Ton Saam Ton Ram. Con el pranayama se despierta el kundalini. Con el pranayama se disipan las tenebrosas regiones de las tinieblas y la inercia. Con el pranayama disipamos la pereza y la torpeza. El prana se relaciona con la mente. La mente es el vehículo de la voluntad. La voluntad debe obedecer a la gran alma del mundo. Todos los vehículos internos deben ser controlados con el pranayama. Prana es la vida. La fosa nasal derecha es solar. La fosa nasal izquierda es lunar. Los dos testigos se relacionan con las fosas nasales. Las vesículas seminales están unidas a los dos testigos, mediante un par de cordones nerviosos. En última síntesis podemos asegurar que los dos testigos del Apocalipsis nacen en las vesículas seminales. Las dos vesículas seminales son los dos océanos de la vida. Cuéntase que Moisés encontró a su maestro en la confluencia de los dos océanos. Nosotros hemos enseñado en este capítulo un pranayama egipcio para los devotos del mundo occidental. Aquellos que quieran despertar el kundalini deben perseverar diariamente y durante toda su vida en el pranayama. La habitación destinada a la práctica del pranayama no debe ser húmeda, ni tampoco mal ventilada o sucia. Debe ser una habitación limpia, pura, aseada. También se debe practicar el pranayama en el campo, en la montaña, a orillas del mar, etcétera, etcétera. Con el pranayama transmutamos la energía sexual en energía crística. Con el pranayama despertamos el kundalini y abrimos los chakras totalmente. El pranayama es un sistema de transmutación sexual para solteros. Capítulo 9 Transmutación sexual para solteros. Yoga significa unión con Dios. Nadie puede llegar a la unión con el bien amado sin haber despertado primero el kundalini. Ningún ser viviente podría despertar el kundalini positivamente sin haber llegado a la suprema castidad.
Es indispensable lavar los pies en las aguas de la renunciación. Porfiad a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Capitán 13:24 Lucas. Es urgente saber que la puerta angosta, estrecha y difícil es el sexo. Nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo. Solo por esa puerta podemos entrar al Edén. El Edén es el mismo sexo. Nadie puede entrar al Edén por puertas falsas. Tenemos que entrar por donde salimos. Esa es la ley. Aquellos estudiantes de ocultismo que por tal o cual motivo no puedan trabajar con el arcano Azf deberán conocer a fondo la ciencia de la transmutación sexual. Existe otra llave secreta con cuyo auxilio podrán los devotos solteros abrir el arca de la ciencia. Práctica de transmutación sexual para solteros. Primera posición. Los devotos de la senda colocados en el suelo deberán imitar la posición del sapo. Segunda posición. Los devotos acostados en su lecho, o también el suelo, en decúbito dorsal, boca arriba, con el tronco inclinado hacia arriba y la cabeza lo más baja posible, deberán entonces inflarse o hincharse como el sapo cuando está furioso. Actitud mental de la primera posición. Voluntad e imaginación unidas, en vibrante armonía, identifíquese el estudiante gnóstico con el sapo. Imagínese estar entre un arroyo de aguas puras de vida. Una su voluntad e imaginación para hacer subir sus energías sexuales desde sus órganos sexuales hasta el cáliz sagrado del cerebro. El estudiante gnóstico debe hacer subir su energía seminal por el par de cordones simpáticos que se enroscan en la médula espinal formando el famoso caduceo de Mercurio. Actitud mental de la segunda posición. Voluntad e imaginación unidas en vibrante armonía. Inflese el estudiante como lo hace el sapo. Esto solo es posible con la respiración. Al inhalar el aire vital, imaginad a la energía seminal ascendiendo por vuestros dos canales simpáticos que se enroscan graciosamente en la médula espinal. Llevad esa maravillosa energía seminal hasta el cerebro. Luego conducidla hasta el corazón. Entonces exhalad el aire vital fijando la energía en el templo corazón. Nuestra divisa es telema, voluntad. Mantram de esta práctica. Imitad el canto del sapo. Ese misterioso croat del sapo es el mantram. Origen de esta práctica. La Divina Madre Cósmica nos dio a todos los hermanos esta maravillosa llave del arca de la ciencia. La Madre Divina vela por todos sus hijos. El sapo sobre la flor inmaculada del loto, entre las aguas puras de la vida, es un símbolo sexual arcaico en el viejo Egipto de los faraones. Capítulo 10 Orden y disciplina esotérica. Todo estudiante gnóstico debe ser ordenado. El estudiante de la gnosis debe ser verdaderamente disciplinado. Ningún estudiante de la gnosis podría realizar un verdadero progreso si come carnes o bebe alcohol. La carne se descompone como cualquier cadáver dentro del estómago. La comida de carne y sangre favorece los instintos criminales. El hígado no puede digerir la carne. La carne tiene mucho ácido úrico que, después de pasar por el hígado, entra en la circulación de la sangre. El ácido úrico trae enfermedades tales como el reumatismo, afecciones hepáticas, dolencias renales, vejez prematura, etc. En la carne se halla la psiquis animal. Aquellos que se nutren con carnes asimilan en sus organismos todos los instintos animales. Las personas corajudas, iracundas, furiosas, asesinas, por lo común se alimentan de carne de toro. Las mujeres habladoras, parlanchinas, etc. casi siempre comen mucha gallina, etc. El gnóstico debe ser templado. No bebedor de vino, no comedor de carnes, no murmurador de las gentes, ni glotón, ni perezoso. El gnóstico debe recogerse diariamente, a las 10 de la noche, en su recámara para practicar la meditación interna. El gnóstico debe levantarse en la aurora para practicar todos sus ejercicios esotéricos. El gnóstico debe ser aseado, pulcro, decente, caballeroso, honrado, siempre cumplido, siempre alegre, nunca airado con nadie ni contra nadie. El devoto verdaderamente dispuesto a realizarse no debe aceptar jamás en la vida tomar ni una sola copa de vino con alcohol. Sabed que el alcohol daña y perjudica. El alcohol es del abismo. Los bebedores de alcohol caen en el abismo inevitablemente. Los borrachos no logran la realización. El devoto debe bañarse diariamente y vestir muy bien. El gnóstico desaseado, aquel que jamás se baña, aquel que anda siempre en el más grande desaliño, le ocasiona daño a la humanidad porque con su propaganda de muy mal gusto, aleja a muchos de estos estudios. Las gentes se dicen entonces, ¿así son los gnósticos? Yo no quiero degenerarme. Yo no entraré en estos estudios. Etc. El gnóstico no debe ser fanático. Debemos estudiar todo, rechazar lo inútil, y aceptar lo útil. La gnosis no está contra ninguna religión, escuela, orden o secta. Hemos luchado por la depuración moral de muchas escuelas, religiones y sectas. No hemos estado contra ninguna religión, escuela o secta. Sabemos que la humanidad se divide en grupos, y que cada grupo humano necesita su sistema de instrucción particular. Realmente todas las religiones, escuelas y sectas, son perlas preciosísimas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Nosotros debemos levantar iglesias para que en ellas puedan oficiar todas las religiones sin distinción de nombre o credo. Realmente las religiones son inefables y divinas. Todas las escuelas, religiones y sectas se necesitan. Los celos religiosos son los mismos celos pasionales elevados a celos religiosos. Es vergonzoso tener celos religiosos. Los hermanos deben trascender los celos. Esa es una pasión muy baja. El movimiento gnóstico está formado por gentes de todas las escuelas, religiones y sectas. Otra de las enfermedades más graves del alma es la necroneuritis. Por esta época las gentes se han vuelto neurasténicas. Sabed que la neurastenia es satánica. Cultivad siempre la dulzura, la paciencia y el amor. Educad a vuestros hijos con sabiduría y amor. Cultivad en vuestras casas la alegría, la dulzura y el amor.
Sabed que la neurastenia daña a las flores del loto del alma. Enseñad a vuestros hijos con el ejemplo. Sed siempre alegres y felices. Los hogares gnósticos deben ser siempre santuarios de amor y felicidad. Los gritos neurasténicos, los palos y el látigo, alejan la felicidad. Entonces, la blanca paloma del amor sale del corazón para siempre. Esa es la desgracia de muchos hogares. Vivid con sabiduría y amor. Capítulo 11. La meditación. En cierta ocasión escuchamos de labios de un Swami Hindustan una exótica afirmación. Explicó aquel maestro ante su auditorio la necesidad del Hatha Yoga, como indispensable para alcanzar las alturas del Samadhi. Dijo el yogi que muchas personas no habían logrado nada en la meditación interna, a pesar de sus largos esfuerzos y entrenamiento diario. Conceptuaba el Swami que esas clases de fracasos se deben a la exclusión de Hatha Yoga. Nosotros francamente disentimos de esta afirmación del venerable Swami. Aquellos que después de 10 y 20 años no han logrado la iluminación con la práctica de la meditación interna, deben buscar la causa en falta de sueño. Es urgente combinar la meditación con el sueño. Capítulo 12. Primeras experiencias clarividentes y clariaudientes. Si el yogín persevera en la meditación interna, si es constante, tenaz, infinitamente paciente, después de cierto tiempo aparecen las primeras percepciones clarividentes. Al principio solo puntos luminosos, luego aparecen rostros, cuadros de la naturaleza, objetos como en sueños en aquellos instantes de transición que existe entre la vigilia y el sueño. Las primeras percepciones clarividentes levantan el entusiasmo del discípulo. Estas percepciones le están demostrando que sus poderes internos están entrando en actividad. Es urgente que el estudiante no se canse. Se necesita muchísima paciencia. El desarrollo de los poderes internos es algo muy difícil. Realmente son muchos los estudiantes que comienzan, pero muy pocos aquellos que tienen la paciencia del santo Job. Los impacientes no logran dar un solo paso en el sendero de la realización. Esta clase de prácticas esotéricas es para gente muy tenaz y paciente. En la India sagrada de los Vedas, los yogis practican la meditación interna 4 veces al día. En nuestro mundo occidental, debido a la preocupación por el diario vivir y al duro batallar por la existencia, solo se puede practicar la meditación una vez diaria. Con eso es suficiente. Lo importante es practicar diariamente sin dejar ni un solo día. La repetición incesante, continua, tenaz, al fin pone a girar los chakras, y después de algún tiempo comienzan las primeras percepciones clarividentes y clariaudientes. Las manchas luminosas, los cuadros de luz, las figuras vivientes, los sonidos de campanas, las voces de personas o de animales, etc., indican con exactitud que el estudiante está progresando en el desarrollo de sus poderes internos. Todas esas percepciones aparecen en instantes en que, sumergidos en profunda meditación, nos hallamos adormecidos. Muchísimas clases de luces comienzan a aparecer con la práctica de la meditación interna. Al principio el devoto percibe luces blancas y muy brillantes. Esas luces corresponden al ojo de la sabiduría, el cual se halla situado en el entrecejo. Las luces blancas, amarillas, rojas, azules, verdes, así como los relámpagos, el sol, la luna, las estrellas, las chispas, las llamas, etc., son partículas formadas de elementos suprasensibles, partículas tanmátricas. Cuando aparecen pequeñas bolitas luminosas resplandeciendo con colores blanco y rojo, es señal absolutamente segura de que estamos progresando en la práctica de la concentración de pensamiento. Llegará el instante en que el devoto logra ver a los ángeles, o a los arcángeles. Tronos, potestades, virtudes, etc. El estudiante suele ver también entre sueños, durante la meditación, templos grandiosos, ríos, valles, montañas, hermosos jardines encantados, etc. Suelen presentarse durante las prácticas de meditación ciertas extrañas sensaciones que a veces llenan de miedo al devoto. Una de esas sensaciones es un corrientazo eléctrico en el chakra del coxis. También en el loto de los 1000 pétalos, situado en la parte superior del cerebro, suelen sentirse ciertas sensaciones eléctricas. El devoto debe vencer al miedo si quiere progresar en el desarrollo de sus poderes internos. Algunas personas tienen estas visiones en pocos días de prácticas. Otras personas comienzan a tener las primeras visiones después de 6 meses de ejercitamientos diarios. En el primer período de entrenamiento diario, solo nos relacionamos con seres del plano astral. En el segundo período de ejercitamiento esotérico, nos relacionamos con los seres del mundo mental. En el tercer período, nos relacionamos con los seres del mundo puramente espiritual. Entonces comenzamos realmente a convertirnos en investigadores competentes de los mundos superiores. El devoto que ha comenzado a tener las primeras percepciones de los mundos superiores, debe ser al principio como un jardín sellado con 7 sellos. Aquellos que andan contándole a otros todo lo que ven y oyen, fracasan en estos estudios porque se les cierran las puertas de los mundos superiores. Uno de los peligros más graves que asaltan al devoto, es la vanidad y el orgullo. Muchos estudiantes se llenan de orgullo y vanidad cuando comienzan a percibir la realidad de los mundos suprasensibles, entonces se autocalifican como maestros, y sin haber logrado el pleno desarrollo de sus poderes internos, comienzan a juzgar a los demás erróneamente, fundamentados en sus incompletas percepciones clarividentes. El resultado de este proceder equivocado, es que el devoto se echa entonces mucho karma encima porque se convierte en calumniador del prójimo y llena entonces el mundo de lágrimas y dolor. El estudiante que ha tenido las primeras percepciones clarividentes debe ser como un jardín sellado con 7 sellos, hasta que su maestro interno lo inicie en los grandes misterios, y le dé orden de hablar. Otro de los graves errores que asaltan a todos aquellos que se someten a la disciplina esotérica, es despreciar la imaginación.
Nosotros hemos aprendido que la imaginación es el translúcido. El espejo del alma, la divina clarividencia. Para el devoto, imaginar es ver. Cuando el chakra frontal comienza a girar, las imágenes que vienen al translúcido, se tornan brillantes, resplandecientes, luminosas. El devoto debe distinguir entre la imaginación y la fantasía. La imaginación es positiva. La fantasía es negativa, perjudicial, dañina para la mente porque puede conducirnos a las alucinaciones y a la locura. Todos aquellos que quieran despertar la clarividencia despreciando la imaginación, caerán en el mismo absurdo de aquellos que quieran practicar la meditación con absoluta ausencia del sueño. Esas gentes fracasan en el desarrollo de sus poderes internos. Esas gentes violan las leyes naturales, y el resultado inevitable es el fracaso. Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Primero aparecen las imágenes, y por último penetramos en un mundo puramente espiritual. Todo clarividente necesita la iniciación. La clarividencia sin la iniciación esotérica, conduce al estudiante al mundo del delito. Es urgente recibir la iniciación cósmica. Si un clarividente penetra en el subconsciente de la naturaleza, podrá leer allí todo el pasado de la Tierra y de sus razas. Allí encontrará también a sus seres más queridos. Podrá ver, por ejemplo, a su amada esposa casada con otros hombres, o tal vez adulterando. Si el clarividente no tiene la iniciación, confundirá el pasado con el presente, y calumniará entonces a su esposa diciendo: ella me está siendo infiel. Ella es adúltera porque yo soy clarividente y la estoy viendo en los mundos internos en pleno adulterio. En el subconsciente de la naturaleza existen los recuerdos de nuestras pasadas reencarnaciones. Si un clarividente penetra en el infraconsciente de la naturaleza, hallará allí todas las maldades de la especie humana. En el infraconsciente de la naturaleza vive el Satán de todo ser humano, el yo psicológico. Si el clarividente no ha recibido la iniciación de los santos. El clarividente sin iniciación verá allí al Satán de los santos reviviendo incesantemente todos los crímenes y maldades que ellos cometieron en antiquísimas reencarnaciones, antes de ser santos. Empero el clarividente inexperto y falto de iniciación, no sabría distinguir realmente entre el pasado y el presente. Entre el Satán de un hombre y el ser verdadero de un hombre. El resultado sería la calumnia. El clarividente inexperto diría: ese hombre que se cree santo, es un asesino, o un ladrón o un terrible mago negro. Porque yo con mi clarividencia así lo estoy viendo. Eso es precisamente lo que se llama calumnia. Muchos clarividentes han degenerado horriblemente en calumniadores. Uno de los graves peligros de la calumnia es el homicidio. El hombre celoso, desconfiado, etcétera, etcétera, encontrará en el infraconsciente de la naturaleza todas sus dudas y sospechas convertidas en realidad. Entonces calumniará a su esposa, a sus amigos, a sus vecinos, a los maestros, diciendo: ya veis, yo tenía razón en mis dudas. Mi amigo es un ladrón, o un mago negro, o un asesino. Mi esposa está adulterando con fulano de tal, como yo lo he sospechado, mi clarividencia no falla, yo no me equivoco, etcétera, etcétera. El pobre hombre, debido a su falta de iniciación, no tendría capacidad de análisis suficiente como para darse cuenta de que ha penetrado en el inconsciente de la naturaleza, donde viven sus propias creaciones mentales. Considerando todos estos peligros, es menester que los estudiantes esoteristas no lancen juicio sobre las personas. No juzguéis para que no seáis juzgados. El devoto debe ser como un jardín sellado con 7 sellos. Aquel que ya tiene las primeras percepciones clarividentes y clariaudientes es todavía un clarividente inexperto y si no sabe callar se convertirá en un calumniador de las personas. Solo los grandes iniciados clarividentes no se equivocan. Rama, Krishna, Buda, Jesucristo, Hermes, etcétera, etcétera, fueron verdaderos clarividentes infalibles, omniscientes. Capítulo 13. La sutil voz. Existe un místico sonido que el yogi debe aprender a escuchar. Los aztecas conocieron ese místico sonido. Recordemos al cerro de Chapultepec. Un códice mexicano representa sobre el cerro a un grillo. En la Roma antigua de los Césares el grillo era vendido entre jaulas de oro a precios elevadísimos. Los magos de la antigua Roma compraban ese animalito para emplearlo en la magia práctica. Si tenemos ese animalito cerca a la cabecera de la cama, y si meditamos en su canto delicioso, entonces escucharemos la sutil voz en instantes de estar dormitando. Este fenómeno es semejante al de 2 pianos igualmente afinados. Si tocamos, por ejemplo, la nota si de cualquiera de los 2 pianos, en el otro piano se repite la misma nota sin que mano humana la toque. Este es un fenómeno vibratorio muy interesante que cualquiera puede comprobar. Cosa exacta sucede con el canto misterioso del grillo. Dentro del cerebro humano existe el místico sonido que resuena cuando el animalito canta. Es cuestión de afinidad y vibración. No es problema la alimentación de ese animalito, sabemos que se alimenta de vegetales, también se come la ropa en las casas de familia, y la gente le teme porque nadie quiere perder su ropa. Cualquiera puede conseguir ese animalito en el monte. Aquel que sabe escuchar la sutil voz, puede salir instantáneamente en cuerpo astral cada vez que quiera. Si el devoto se concentra en el canto del grillo, si el yogi medita en el canto del grillo, si el yogi se adormece escuchando ese canto, pronto resonará dentro de su cerebro el mismo canto, el místico sonido, la sutil voz. Entonces las puertas del misterio están abiertas. En esos instantes puede el gnóstico levantarse de su lecho con toda naturalidad y salir de su casa en cuerpo astral. No se trata de levantarse con la mente, lo que estamos diciendo debe traducirse en hechos. Levántese el devoto, levántese de su cama con entera naturalidad que la naturaleza se encargará en esos instantes de separar el cuerpo astral del cuerpo físico. Fuera del cuerpo físico sentimos una voluptuosidad espiritual deliciosa. No hay mayor placer que aquel de sentirse el alma desprendida.
En los mundos superiores podemos platicar con los dioses inefables. En los mundos superiores podemos estudiar a los pies del maestro. Así nos libertamos de tanta teoría, así bebemos en la fuente viva del conocimiento. Todo devoto debe aprender a escuchar la sutil voz. Con el místico sonido, el devoto puede realizar maravillas y prodigios. Si el devoto quiere escuchar el místico sonido, su concentración debe ser perfecta. Al principio el estudiante escuchará muchos sonidos, pero si se concentra con intensidad en el canto del grillo, al fin logrará escucharlo. Entonces habrá victoria. Con el místico sonido llegamos inevitablemente a la iluminación. El místico sonido en última síntesis procede del corazón tranquilo. El origen remoto del místico sonido debemos buscarlo en la Madre Divina. El devoto debe orar mucho rogándole a la Divina Madre, que le conceda la gracia de escuchar el místico sonido. Con la gracia de la Madre Divina todo devoto puede tener la dicha de escuchar el místico sonido que nos permite la salida instantánea en cuerpo astral. El devoto que quiera realizar con éxito estas prácticas debe entregarse a la meditación interna cuando verdaderamente se sienta con bastante sueño. Sabed que todo ejercicio esotérico de meditación con ausencia del factor sueño es dañoso, inútil, estéril. Daña la mente y arruina el cerebro. La meditación interna debe combinarse inteligentemente con el sueño. Si el estudiante gnóstico desafortunadamente no tiene en su poder el maravilloso animalito mencionado en este capítulo, entonces debe hacer resonar las letras, así. SSSSSSSSSSSSS, como un silbo muy fino y delicado, labios entreabiertos y los dientes de arriba tocándose con los dientes de abajo, detrás de ese finísimo sonido, se halla la sutil voz que nos permite la salida instantánea en cuerpo astral. Para la meditación interna debe escoger el devoto una posición bien cómoda. A continuación vamos a mencionar dos posiciones bien cómodas. Posición de hombre muerto. Acuéstese el devoto en posición de cadáver. Coloque los brazos a los costados apoyados sobre la cama o sobre el suelo, donde se haya acostado, estire bien las piernas como la tienen estiradas los cadáveres, junte luego los talones entre sí separando las puntas de los pies a derecha e izquierda en forma de abanico. Posición de estrella flamígera. Acuéstese el devoto en posición de estrella flamígera, abriendo las piernas y brazos a derecha e izquierda y con el cuerpo bien relajado, tenemos la figura de la estrella de 5 puntas. Esta es la posición de maestro. Los grandes maestros utilizan esta posición para la meditación interna. Ante esta figura huyen los tenebrosos llenos de terror. Cuando el maestro se levanta deja allí su semejanza flamígera que hace huir a los tenebrosos. Los devotos no deben meditar con el estómago lleno. Es necesario que los devotos dejen el pecado de la gula. Se deben hacer 3 comidas al día. Dieta esotérica. Desayuno. Pan tostado con miel de abeja y leche caliente. Pueden añadirse al desayuno algunas frutas. Comida del mediodía, almuerzo. El almuerzo, comida en México, debe ser a base de vegetales y frutas. También se deben comer toda clase de granos. La carne está prohibida a los hermanos de la senda. Cena. Leche caliente y pan con miel de abejas. Eso es todo, nada más. La meditación debe realizarse a las 10 de la noche. También se debe meditar al amanecer. Si el estudiante practica a las 10 de la noche y al amanecer, progresará entonces rápidamente. Capítulo 14. Estado de Ginas. El hiperespacio puede ser demostrado matemáticamente con la hipergeometría. La ciencia Ginas pertenece al hiperespacio y a la hipergeometría. Si conocemos el volumen, tenemos que aceptar también el hipervolumen como base fundamental del volumen. Si aceptamos la esfera geométrica debemos aceptar también la hiperesfera. El hiperespacio permite a los gnósticos realizar actos extraordinarios. Jesús pudo sacar su cuerpo de entre el sepulcro a los 3 días, gracias al hiperespacio. Desde entonces el maestro resucitado vive con su cuerpo dentro del hiperespacio. Todo iniciado que recibe el elixir de larga vida, muere pero no muere. Al tercer día se escapa del sepulcro utilizando el hiperespacio. Entonces el sepulcro queda vacío. La desaparición o aparición de un cuerpo en el espacio objetivo tridimensional, o el paso de una persona a través de un muro se realizan con pleno éxito cuando se utiliza científicamente el hiperespacio. Los gnósticos científicos colocan su cuerpo físico en estado de ginas y se mueven conscientemente en el hiperespacio. Cuando el cuerpo del yogi se mete en el hiperespacio, decimos que se encuentra en estado de ginas. El yogi en estado ginas, puede pasar por entre el fuego sin quemarse, puede caminar por sobre las aguas como lo hizo Jesús, puede flotar en los aires. Puede atravesar una roca o un muro de lado a lado sin recibir ningún daño. La ciencia de Ginas se fundamenta en el hiperespacio y es una rama especial de la física atómica. Las personas ignorantes que jamás en la vida han estudiado hipergeometría niegan los estados de Ginas. Esa clase de gente son dignas de piedad porque son ignorantes. La vieja geometría se fundamenta en la hipótesis absurda de que por un punto en un plano se puede con seguridad completa trazar una paralela a una recta, pero solamente una, hablando en sentido esencial. El movimiento gnóstico rechaza el punto de vista euclidiano de las 3 conocidas dimensiones, por estar ya totalmente anticuado para la era atómica. La llamada paralela única, suspendiéndose en el sentido especial absoluto, se multiplica dentro de las distintas dimensiones del hiperespacio. Entonces ya no es única. La paralela única de Euclides es un sofisma para atrapar gente ignorante. La gnosis rechaza esa clase de sofismas. El movimiento gnóstico revolucionario no puede aceptar el postulado indemostrable que dice, por un punto cualquiera de nuestra mente se puede trazar una paralela real a la realidad visible y solamente una. La paralela única no existe.
El espacio tridimensional absoluto y dogmático del geómetra Euclides es indemostrable y falso. La afirmación absurda de que el mundo físico de experimentación es el único real, resulta ser una razón muy corrida de los ignorantes ilustrados que jamás han investigado los campos electromagnéticos y la llamada promateria como causa causorum de la materia física. La cuarta dimensión en hiperespacial. Los gnósticos tienen sistemas especiales para meter su cuerpo físico dentro del hiperespacio. No importa que los ignorantes se rían de los estados de Ginas. El que ríe de lo que desconoce está en camino de ser idiota. Realmente solo el idiota ríe y ríe de lo que no conoce. Los gnósticos afirmamos que el espacio infinito interplanetario es curvo. Afirmamos que el infinito vive en incesante movimiento. Afirmamos que existe una serie infinita de espacios giratorios de distintas dimensiones que se penetran y compenetran mutuamente sin fundirse. Afirmamos que todos esos espacios del infinito estrellado tienen forma hiperelipsoidal. Afirmamos que con la fuerza de la mente el hombre puede meter su cuerpo físico dentro de cualquier espacio giratorio hiperelipsoidal. Afirmamos rotundamente que la astrofísica revolucionaria demostrará al mundo la existencia del hiperespacio. Afirmamos que dentro de una línea existen otras hiperespaciales. Afirmamos que el Salvador del mundo vive actualmente en el hiperespacio con el mismo cuerpo que tuvo en la Tierra Santa. Afirmamos que todo iniciado que recibe el elixir de la larga vida, muere pero no muere. Afirmamos que todos aquellos que reciben el elixir de la larga vida, se escapan con su cuerpo físico al tercer día aprovechando la oportunidad que nos brinda el hiperespacio. Estos conservan su cuerpo físico durante millones de años. El inmortal Babaji y su hermana Mataji conservan su cuerpo desde hace muchos millones de años y cumplirán una gran misión con la humanidad de la futura sexta y séptima grandes razas. Afirmamos rotundamente que todo el que trabaje con el arcano Azf puede pedir el elixir de larga vida. Esos mueren pero no mueren. Afirmamos que todo ser humano puede poner su cuerpo físico en estado de Ginas en el instante que quiera, si verdaderamente tiene fe en la Divina Madre. Todo sabio del aire elemental puede dar el gran salto. Los maestros de la ciencia Ginas pueden fugarse de la Tierra para vivir en otro planeta con el cuerpo físico que aquí tienen. Ellos pueden llevarse ese cuerpo de carne y hueso para otro planeta. Ese es el gran salto. Algunos hombres de la ciencia Ginas ya dieron el gran salto. Con el pranayama se logra el poder que nos permite poner el cuerpo físico en estado de Ginas. Existen muchas claves para poner el cuerpo físico en estado de Ginas. Es urgente practicar el pranayama antes de usar esas claves. Resulta interesante que los testigos Ida y Pingala, en última síntesis, tienen sus raíces en los testículos derecho e izquierdo del varón y en los ovarios de la mujer. Por ese par de canales nerviosos suben los átomos solares y lunares del sistema seminal, hasta el cáliz, el cerebro. Las dos fosas nasales y los órganos sexuales se hallan conectados mediante los dos testigos. Esto nos invita a reflexionar. Realmente el pranayama es, entre otras cosas, un sistema de transmutación sexual para los solteros. Todo gnóstico debe empezar sus prácticas Ginas después de haberse preparado intensamente con el pranayama. Los grandes maestros de la yoga flotan en el aire cuando están practicando pranayama. Solo puede flotar en el aire el cuerpo que se escapa de la ley de gravedad. Solo pueden escaparse a esa ley el cuerpo que se mete dentro del hiperespacio. Con la fuerza mental conscientemente manejada podemos meter el cuerpo físico dentro del hiperespacio. La ciencia Ginas es cuestión de vibración. Por encima y por debajo de los límites de percepción objetiva existen mundos colocados en otras dimensiones. Con la fuerza del pensamiento podemos, mediante ciertas claves de la ciencia Ginas que a continuación damos, acelerar la frecuencia oscilatoria y vibración normal del cuerpo físico. Entonces penetramos con el cuerpo dentro del hiperespacio. Cuando los científicos logren el control absoluto del movimiento atómico, podrán poner cualquier cuerpo dentro del hiperespacio. Los devotos de la religión Ginas antes de sus prácticas con el pranayama, deben orar a la Divina Madre suplicándole que les dé el poder de poner el cuerpo físico en estado de Ginas. Se debe practicar muchísimo pranayama para conquistar los poderes de Ginas. El estudiante debe seleccionar cuidadosamente la clave que más guste para practicar la ciencia Ginas. Es urgente que el estudiante comprenda que la religión Ginas exige castidad absoluta y suprema santidad. Recordad, bien amado discípulo, que los poderes divinos de la ciencia Ginas son muy sagrados. Estos poderes solo se pueden utilizar para sanar enfermos a distancia, para curar, para entrar en los templos de la logia blanca, para estudiar las maravillas de la creación entre el seno de la naturaleza. Todo aquel que intente hacer uso egoísta de los poderes Ginas, se convertirá en un horrible demonio, y rodará inevitablemente al abismo. Ley es ley. El karma castiga a los abusadores. El devoto debe escoger la clave Ginas que más le guste, y practicar con ella diariamente, intensamente hasta lograr la victoria. Esta ciencia no es para los débiles, ni para la gente versátil, voluble, inconstante. Esta ciencia es para la gente que tenga tanta paciencia como la del santo Job. Esta ciencia es para gente tenaz, incansable, valerosa, firme como el acero. Esta ciencia no es para gente escéptica. Esas personas no sirven para la ciencia Ginas. Esta ciencia no se puede exhibir jamás porque la logia blanca lo prohíbe. La ciencia de los Ginas no es cuestión de prestidigitación, ilusionismo o cosa por el estilo. Esta ciencia es terriblemente divina y solo se practica en secreto. Cuando el autor de este libro quiso hacer demostración pública de la ciencia Ginas, intervino instantáneamente el maestro Moria, diciendo: hace 10 años te estamos ayudando y ahora quieres exhibir tus poderes. Los poderes son muy sagrados. Los poderes no se deben exhibir en público. Desde entonces comprendimos que la ciencia Ginas es secreta. Muchos quisieran demostraciones.
Nosotros los hermanos del templo no somos conejos de laboratorio. Real es aquello que uno mismo experimenta. Nadie puede experimentar en pellejo ajeno. Nosotros damos la clave para que cada cual experimente en su propio pellejo. A la gente que está llena de dudas, a los escépticos, les aconsejamos que no se metan en esos estudios porque se pueden volver locos. El batallar de antítesis tremendas puede desquiciar el cerebro de los escépticos y conducirlos al manicomio. La ciencia Ginas es para la gente que tenga una fe inquebrantable como el acero. Esto no es para personas llenas de dudas. Van a continuación las claves Ginas para la gente llena de fe. Primera clave. Acuéstese el devoto del lado izquierdo. Apoye la cabeza sobre la palma de la mano izquierda. Adormézcase el devoto, vigile su propio sueño, conviértase en un vigilante de su propio sueño cuando el devoto comience a ver las visiones propias del ensueño, levántese muy despacio de su cama, pero conservando el sueño como un tesoro precioso. Antes de salir de su casa el devoto debe dar un saltito con la intención de quedar flotando en el ambiente circundante. Si al dar el saltito el devoto flota sobre el ambiente, es porque su cuerpo físico entró en estado de Ginas. Si el devoto no flota, es porque no está en estado de Ginas. Cuando el devoto se halla en estado de Ginas, puede salir de su casa con toda confianza, sin temor ninguno. En estado de Ginas pueden los devotos viajar a los lugares más remotos de la Tierra en pocos instantes. Si el devoto fracasa en el experimento, si no logra en primer momento el estado de Ginas, no debe desalentarse, métase entre su cama y repita el experimento tantas veces cuantas horas y minutos tenga la noche. Algunos logran el triunfo inmediatamente, esos son los afortunados aquellos que practicaron la ciencia Ginas en antiguas reencarnaciones. Otros nunca han practicado esa ciencia y tienen que empezar por lograr ese poder practicando pranayama y ejercitándose durante varios años hasta lograr los poderes Ginas. Realmente esta clave resulta una modificación del sonambulismo, un sonambulismo voluntario, provocado. Durante el sueño funcionan tremendas energías subconscientes que el devoto debe aprovechar como palanca para meter su cuerpo dentro del hiperespacio. Segunda clave Ginas. Existe una almendra muy común llamada vulgarmente ojo de venado. Esa almendra tiene maravillosos poderes Ginas. El devoto debe adormecerse teniendo en su mano esa almendra. Colóquese el devoto en la misma postura de la clave anterior, pero conservando en su mano derecha la maravillosa almendra. Es urgente recordar que esa almendra tiene un genio elemental maravilloso que puede ayudar al devoto a poner su cuerpo en estado de Ginas. Durante esta práctica debe el devoto adormecerse pronunciando el mantra Mimbia. Entonces concurrirá un genio elemental que le ayudará a poner el cuerpo en estado de Ginas. El devoto debe levantarse de su cama conservando el sueño como oro puro. Antes de salir de casa, el devoto debe dar un saltito con la intención de flotar en el ambiente. Si el devoto flota puede salir de su casa en estado de Ginas. Si no flotaré, repita el experimento horas o meses o años hasta lograr la victoria. Tercera clave. Existe un maestro cuyo nombre es Ogwara. Este Ginas ayuda realmente a todos aquellos que lo llaman en nombre del Cristo. El devoto se acostará en la misma posición anterior, pero llamando al Ginas Ogwara en nombre de Cristo, diciendo: en nombre del Cristo, por la majestad del Cristo, por el poder del Cristo, yo te llamo Ogwara, Ogwara, Ogwara. Poned mi cuerpo en estado de Ginas. Repítase esta invocación muchísimas veces hasta entrar en sueño, luego levántese el estudiante conservando el sueño como oro puro. Dé el devoto un saltito con la intención de flotar en el espacio. Si flota es porque ya está en estado de Ginas. Si no flota, métase entre el lecho y repítase el experimento. Cuarta clave. Siéntese el devoto ante una mesa. Posición de brazos cruzados sobre la mesa. Adormézcase el devoto con la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados. Debe el devoto invocar a los maestros Ginas para que le ayuden en estas prácticas. Puede llamarse a Babaji, el Cristo Yogi de la India, o a su hermana Mataji. Puede invocarse a Arpócrates o a San Pedro, etc. Cuando ya el estudiante comience a soñar, levántese de la silla, sin hacerse razonamientos de ninguna especie, automáticamente, instintivamente y conservando el sueño como oro puro. Entonces el estudiante debe dar un salto lo más largo que pueda con la intención de flotar en el espacio. El devoto debe marcar en el suelo con un lápiz el sitio exacto hasta donde llegó el salto. Diariamente el estudiante debe repetir el experimento incansablemente, pacientemente, pintando siempre una raya en el suelo con un lápiz para marcar el largo de cada salto. Este sistema es maravilloso porque el estudiante Ginas va apreciando sus grados de progreso Ginas. Puede que su salto hoy haya sido de 1 metro de largo. Mañana puede haber aumentado 1 centímetro, pasado mañana otro centímetro, etc. Así el estudiante va midiendo con exactitud su progreso Ginas. Al fin notará con asombro un buen día, que ha dado un salto demasiado largo, un salto extraño, que ningún atleta puede dar. Estas señales le indican claramente su progreso en la ciencia Ginas. Después de semejante extraño salto, ya el devoto podrá quedar flotando en el hiperespacio. Ha alcanzado la victoria. Esta clave es formidable. Lo importante en el ocultismo es la práctica. Ya la gente está cansada de teorías. Ahora se necesita ocultismo práctico. Los teorizantes ni hacen ni dejan hacer. El estudiante no debe perder el tiempo teorizando. Es mejor practicar callado. Guardar en secreto los triunfos. Se debe guardar mucho silencio porque esta ciencia es secreta. Es mejor callar. Así nos evitamos las burlas de los teorizantes inútiles, que ni hacen ni dejan hacer, esos son parásitos sociales. Quinta clave.
En el preciso instante de despertar del sueño normal puede el estudiante saltar de su cama instantáneamente, sin análisis consciente ni subconsciente, sin el proceso de elección conceptual, en forma instintiva, extasiado por la sabiduría y lleno de una fe tan fuerte como el acero de una espada muy bien templada y lista para la batalla. Antes de salir de la casa debe el estudiante saltar entonces, y si flota en el ambiente, es porque su cuerpo ya entró en estado de ginas. Entonces el estudiante puede dirigirse a donde quiera con su cuerpo físico en estado de ginas. Si no flotaré, debe el estudiante repetir el experimento. Con paciencia se anda muy lejos en estos estudios. Sexta clave. Los caballeros tigres del México azteca ponían su cuerpo físico en estado de ginas con ayuda de la fuerza elemental del tigre. Algunos códices mexicanos nos pintan a los caballeros tigres dirigiéndose al templo en figura de tigre. Dícese que cuando llegaban al templo tomaban nuevamente figura humana. En el México antiguo, el templo de los tigres era muy sagrado. La fuerza elemental del tigre permite poner el cuerpo en estado de ginas. El estudiante puede acostarse sobre una piel de tigre. Adormézcase el devoto invocando a los devas que reinan sobre los tigres. Suplíqueseles que nos ayuden con la fuerza del tigre. Los devotos aztecas de la Orden Sagrada de los Tigres, se identificaban con el tigre, se adormecían, y luego conservando el sueño como oro puro, se levantaban de su lecho andando en cuatro patas como el tigre. Entonces decían llenos de fe, nosotros nos pertenecemos. Así con el cuerpo en ginas y con figura de tigre llegaban los caballeros tigres al templo. Los códices mexicanos nos dicen que allí tomaban nuevamente su figura humana. Los yogis del Indostán se sientan a meditar sentados sobre una piel de tigre. Cuentan los aztecas que la primera raza humana fue devorada por los tigres, símbolo de la fuerza divina. Que soles de entusiasmo os alumbren el camino. Que la escot cante a vuestro paso. Que las fuerzas del tigre os acompañen. Que los cocuyos de sabiduría iluminen vuestro intelecto. Que el pico rumoroso dé sombra de vuestros descansos. Que las ranas de esmeralda señalen los senderos, croando sin descanso. Que ella, la naturaleza, sea pródiga con vosotros. Que la fuerza universal nos bendiga y dirija. El yogi occidental acostado sobre la piel de tigre y con el cuerpo semidesnudo debe hacer la práctica esotérica de los caballeros tigres. Así podrá entrar en estado de ginas. Séptima clave. Aquellos que saben salir en cuerpo astral, pueden invocar su cuerpo desde lejos. Lo primero que hace el gnóstico que va a trabajar con esta clave, es salirse en cuerpo astral. Cuando ya se halla lejos de su cuerpo puede llamar a cualquiera de los maestros ginas y suplicarle que le traiga su cuerpo, puede invocarse a Arpócrates, Babaji, Mataji, San Pedro, Oguara, etc. Se ruega por el Cristo, se pide por el Cristo, se suplica por el poder del Cristo. Entonces los genios ginas, sacan el cuerpo de la cama, y lo traen al devoto que lo pide. Antes de llegar el cuerpo ante el devoto, se ven primero unas bolas que vienen. La última bola es de color rojo. Detrás de esa bola viene el cuerpo en estado de ginas. Cuando ya el cuerpo se va acercando, el estudiante siente entonces que los hombros se le van poniendo pesados. Es tremenda la emoción que se siente cuando el cuerpo viene ante nosotros. Lo más curioso que asombra, es cuando descubrimos que el cuerpo físico también tiene conciencia, responde a lo que le preguntamos. Los devotos deben dominar en estos instantes toda emoción y controlar la mente para no fracasar en el experimento. Si el devoto se deja llevar de la emoción, entonces instantáneamente ambos, cuerpo y devoto, regresan instantáneamente a la cama, y fracasa el experimento aquí. Trabajo de mesa. Llamase en ocultismo trabajo de mesa el instante en que el cuerpo así invocado desde lejos debe inevitablemente entrar dentro del cuerpo sideral del devoto. Esta obra es difícil porque el cuerpo debe aprender, y el alma debe dominar la emoción, y saber ordenar. El cuerpo debe entrar dentro del alma por el chakra coronario o loto de los 1000 pétalos situado en la parte superior de la cabeza sideral. Debe el devoto dar la orden al cuerpo, y el cuerpo obedece, si no obedece bien es porque no sabe. Entonces el devoto debe enseñarle. Se debe ordenar al cuerpo que pose sobre la cabeza sideral del cuerpo astral y que penetre dentro del devoto por esa puerta. El resultado es maravilloso. El cuerpo obedece y entra dentro del devoto. En el plano astral, no es el devoto quien debe entrar dentro del cuerpo. En el astral las cosas son diferentes. Allí es el cuerpo quien tiene que entrar dentro del devoto. Así es como los devotos quedan con su cuerpo dentro del plano astral. El sistema ginas de esta clave séptima, es para gente ya muy práctica en el uso y manejo del cuerpo astral. Con el cuerpo en estado de ginas podemos visitar los templos de la Gran Logía Blanca y recibir la enseñanza directa de los grandes maestros que iniciaron la aurora de la creación. Esto es lo que se llama ocultismo práctico, esto es lo que se necesita ahora urgentemente, ya los estudiantes de las distintas escuelas de ocultismo, se cansaron con justa razón de tanta teoría. Desgraciadamente la mayor parte de estudiantes quieren conseguir poderes regalados, sin esfuerzo, sin sacrificio, con toda clase de comodidades, rápidamente, en pocos días, como soplar y hacer botellas. Nosotros debemos advertir que todo cuesta en la vida, nada se consigue regalado. El que quiera tener estos poderes ginas, debe tener la paciencia del santo Chop, el valor del tigre, la tenacidad del toro y sed inagotable de verdadera sabiduría divina. Esta ciencia no es para gente inconstante. Los inconstantes, es mejor que renuncien a estos estudios. Esta ciencia tampoco es para gente curiosa. Con las leyes cósmicas no se puede jugar impunemente sin quemarse. Ley es ley, y lo sagrado se debe respetar. Sustancias ginas. Existen muchas sustancias que ayudan en la ciencia ginas. El estudiante de ocultismo debe conocer esas sustancias y manejarlas. La ciencia ginas es terriblemente divina.
El huevo órfico, huevo de oro de Brahma, el huevo egipcio, etc., simboliza claramente la materia prima de la gran obra. De la materia prima salen universos, plantas, animales, hombres y dioses. El huevo está lleno de grandes poderes ocultos. El huevo de gallina es utilizado para los estados ginas. Fírula. Entíbiese un huevo entre el agua. Despúntese por la parte puntiaguda. Extráigase la clara y la yema. Se debe extraer clara y yema por el orificio practicado en el huevo. Redúzcase a polvo la corteza del huevo. Ese polvo es utilizado por los yogis para la ciencia ginas. Antes de hacer las prácticas ginas todas las noches, debe el devoto echarse ese polvo en el pecho y debajo de los brazos, en la región vellosa de los sobacos. Después abríguese bien el estudiante y comience sus prácticas ginas. Se puede tener una buena cantidad de este polvo para las prácticas ginas. En estos polvos se hallan los grandes poderes de la ciencia ginas. Estos polvos son maravillosos. Santidad. El estudiante que se encuentra estudiando y practicando la ciencia ginas debe inevitablemente acabar con 3 pecados: ira, codicia, lujuria. Solo así es posible evitar el ataque de los tenebrosos. Si el estudiante no corrige estos defectos tampoco logrará un progreso realmente positivo en el sentido completo de esta palabra. Vestuario. Los varones que se entregan a la ciencia ginas deben usar para sus prácticas únicamente un pantalón de baño de color amarillo. Eso es todo. El cuerpo desnudo resulta mejor para las prácticas ginas, porque los chakras giran libremente sin el estorbo de la ropa. Mujeres. Las mujeres que practican con la ciencia ginas deben usar para sus prácticas una túnica muy larga y ancha, lo más amplia posible. La túnica debe ser muy hermosa imitando las túnicas de las samaritanas. La mujer que se entrega a la ciencia ginas no debe recortarse el cabello. El cabello es realmente el símbolo del pudor y de la castidad en la mujer. En los antiguos tiempos a las mujeres adúlteras se les cortaba el cabello. Ese era su castigo. La mujer que practica con la ciencia ginas no debe usar para sus prácticas vestidos de baño, como los hombres, porque eso es inmoral en la mujer. Las jerarquías divinas exigen modestia, pudor, castidad. Advertencia. Estas túnicas amarillas para los ginas no son para asistir a los rituales gnósticos. Únicamente para la ciencia ginas. La túnica amarilla para la ciencia ginas debe llevarse puesta directamente sobre la piel del cuerpo. Debajo de la amplia túnica no debe usarse ninguna otra pieza de vestir. Capítulo 15. Útiles y perfumes. Se debe disponer siempre de un cuarto especial para trabajar con la ciencia ginas. Empero cuando no se puede disponer de ese cuarto especial, entonces la recámara de dormir, la misma alcoba, puede convertirse en un verdadero santuario. Habiendo castidad todo anda muy bien. Se debe sahumar la recámara diariamente con los 5 perfumes. Estos 5 perfumes son los siguientes: incienso, mirra, aloe, azufre, alcanfor. Es necesario pintar en el umbral de la pieza el signo del pentagrama, la estrella de las 5 puntas. Los 2 rayos inferiores deben estar hacia afuera. El rayo superior debe quedar hacia adentro. Esta estrella se puede pintar con carbón. También se puede pintar en un cuadro enmarcada con su vidrio, y ponerlo luego a la cabecera de la cama. En este caso el ángulo superior está hacia arriba, y los 2 ángulos inferiores hacia abajo. La pieza o recámara debe estar toda adornada con colores amarillos. Alfombras o tapetes amarillos, luz amarilla, adornos amarillos, etc. El iniciado, además de su pantalón de baño amarillo, es bueno que tenga su bata de levantarse color amarillo. Dentro de la recámara o cuarto de trabajo deben estar siempre presentes la imagen del Cristo, Buda, y la Virgen. Ya sea esta representada como Isis, o la Madre Cósmica de la India, María Tonantzin, o sencillamente como la Blanca Paloma del Espíritu Santo. Todas estas imágenes no representan a ninguna persona divina o humana sino sencillamente a Dios Madre. Ya sabemos que Dios como Padre es sabiduría, y como Madre es amor. Como Padre reside en el ojo de la sabiduría situada entre las 2 cejas. Como Madre reside en el templo corazón. La serpiente sobre la vara también representa a la Divina Madre. Debe seleccionarse cuidadosamente el símbolo que más nos guste, y usarlo en la recámara de trabajo. Se debe tener un altar dentro de la recámara, y el fuego en el altar. Nunca debe faltar el fuego en la casa de un iniciado. Este es el libro amarillo, esta es la sabiduría de los Budas, esta es la ciencia de la mente cósmica. Los Budas usan manto amarillo. El color del mundo mental es el amarillo. Cuando el hombre se liberta de sus 4 cuerpos de pecado, es un Buda. Todo Buda usa manto amarillo. El rayo del Cristo es el amarillo oro. La ciencia de la mente constituye verdaderamente el libro amarillo. Este es el libro amarillo porque es la ciencia de la mente. El iniciado debe encerrarse diariamente a las 10 de la noche para trabajar en la ciencia de la mente. El iniciado debe evitar cuidadosamente toda clase de discusiones y peleas con gentes incrédulas que ni hacen ni dejan hacer, que quieren que el mundo marche de acuerdo con sus sabiondas afirmaciones, llenas de necedad y malicia del peor género. Los devotos deben bañarse diariamente. La habitación debe estar siempre aseada, pulcra, limpia. La religión jinas es muy sagrada. Aquí en este libro amarillo hemos enseñado la ciencia sagrada de los jinas, para todos los seres humanos, menos para los imbéciles. Los imbéciles ni la creen, ni la quieren, ni la aceptan porque son imbéciles. Jamás deben faltar las flores en el cuarto de trabajo. Las flores, los perfumes, las imágenes simbólicas, la buena música, contribuyen a formar un ambiente lleno de sabiduría y amor. Conclusión. Con infinita alegría hemos concluido este trabajo que humildemente ofrendamos a la pobre humanidad doliente. Se nos ha dicho que existen 3 rayos de autorrealización íntima.
Esos 3 rayos son, el místico, el yogi y la senda del hogar doméstico. Los bien amados de la gnosis apoyados en su bastón recorren este sendero triuno. Nuestra divisa, este lema, voluntad. Aquí tenéis, amadísimos, un libro de ocultismo absolutamente práctico. Por el amor de los amores, nosotros los hermanos del templo os aconsejamos con infinita humildad que no perdáis el tiempo teorizando. El opio de las teorías es más amargo que la muerte. Sed humildes para alcanzar la sabiduría y después de alcanzada sed todavía más humildes. Practicad con las enseñanzas de este libro y desarrollaréis vuestros poderes divinales. Sed constantes, amadísimos, sed pacientes, tened fe absoluta en la divina Madre Kundalini. La señora de toda adoración conduce a sus devotos de chakra en chakra. Cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despierta, el devoto pasa por 6 cortas experiencias inolvidables, a saber, felicidad divina, temblor del cuerpo y de los miembros, salidas en astral, voluptuosidad espiritual, dolor en el hueso coxígeo y desvanecimientos extraños, sueño muy profundo y lleno de lucidez espiritual. Estas 6 señales indican al discípulo el despertar del Kundalini. Así como el jardinero riega su jardín interno y delicado con el néctar sublime del amor hasta que aparezcan los frutos deliciosos del Edén. El libro amarillo es realmente un manual de esoterismo práctico. Sabed bien, amados discípulos, que este texto es una guía segura en la senda de la iniciación. Estudiad este libro y practicad con intensidad y suprema paciencia. Con el despertar del Kundalini aparecen muchos poderes ocultos. Cuando esto suceda, cuidaos mucho de caer en el orgullo. Teniendo esos poderes, sed como quien no los tiene. Reconoced entonces vuestra propia miseria y pecado. Refúgiate en la nada. Tú tan solo eres la sombra pecadora de aquel que jamás ha pecado. Desarrollad vuestros poderes internos, pero disolved el yo, el mí mismo, el ego reencarnante. Solo disolviendo el yo lograréis la liberación total. El yo es una larva horrible metida en los distintos trasfondos de la mente. Cuando el yo se disuelve, aquel gran señor de la luz entra en el alma y hace en ella su morada. Nosotros, los hermanos del templo, sentimos gran amargura cuando vemos algún gran maestro que, a pesar de haber despertado el Kundalini, conserva todavía vivo el yo en los profundos trasfondos de la mente. Amadísimos, aquí tenéis un libro para despertar el Kundalini y desarrollar todos los poderes ocultos. Practicad, amadísimos, pero disolved el yo. Reconoced vuestra propia miseria y pecado. Ayunad mucho, orad con fe, paciencia y caridad la rocallosa senda que conduce al nirvana. Samael aún peor.